días, mi nombre es Alfonso Montoya, soy profesor ordinario en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Soy también socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano. Hoy día me han convocado mis amigos de Iusep Veritas, digo mis amigos porque soy miembro de la Asociación Civil Iusep Veritas. Yo fui uno de los miembros de la revista durante mi paso por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y en ese sentido me es muy grato estar con ustedes hoy día, atendiendo esta invitación para hablar sobre un tema específico que es la regulación de la unipersonalidad en el proyecto de Ley General de Sociedades. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días con todos. Yo soy Francisco Valdeón, como me ha anunciado Alfonso. Al igual que él, también soy profesor de Derecho de Sociedades en la Universidad Católica, y también, al igual que él, soy miembro de la firma del estudio Rodrigo Elías y Medrano. También considero a Iusep Veritas mis amigos por la razón de que también soy miembro de la asociación. He trabajado en la Comisión de Publicaciones y luego como director ejecutivo hace algunos años también. Entonces, como les dije, la idea de esta breve conversación es cambiar algunas ideas sobre la unipersonalidad en el Perú, la regulación de la unipersonalidad en el Perú y cómo el proyecto de Ley General de Sociedades que promovió el Ministerio de Justicia, y que es todavía un proyecto, no ha sido enviado aún al Congreso, que trata este tema, ¿no? Entonces, Francisco va a empezar hablándonos un poco sobre este tema y seguiremos conversando a lo largo de los próximos... Bien, Alfonso, gracias. Como probablemente muchos de ustedes saben, la pluralidad de socios es un requisito elemental, necesario para constituir sociedades en el Perú. Si ustedes revisan el artículo 4 de la Ley General de Sociedades, exige el requisito que la sociedad se constituya con por lo menos 2 socios y que además esta pluralidad se mantenga durante la vida de la sociedad. Y añade la norma que si es que por cualquier razón se pierde esta pluralidad, existe un plazo de 6 meses para que la sociedad pueda recuperarla. Pasado ese plazo, la sociedad cae en algo que se llama disolución de pleno derecho. Término que probablemente puede sonar para algunos de ustedes un poco esotérico, pero para hacer las cosas sencillas, primero, disolución de pleno derecho no quiere decir extinción de pleno derecho, es decir, si la sociedad pierde su pluralidad, no se extingue automáticamente. Cuando la ley dice disolución de pleno derecho, simplemente quiere decir que la sociedad ha sido disuelta, ha iniciado o ha dado este primer paso con la finalidad de en un momento extinguirse. Por tanto, estamos hablando de una sociedad que también está en liquidación, no extinta. La consecuencia de que estemos ante una sociedad que ha incurrido en la causal de disolución, como es la pérdida de la pluralidad, es que la sociedad deviene irregular. La ley establece una consecuencia para la irregularidad, o sea, cuando existe una sociedad irregular, las personas que contratan, que celebran actos en nombre de ella, son solidariamente responsables por las obligaciones que asume la sociedad. Es curioso que nuestra ley sancione con disolución de pleno derecho a la pérdida de pluralidad. No es la única causal de disolución de pleno derecho, hay otra causal que es el vencimiento de plazo de la sociedad. Y digo que es curioso porque hay otras causales de disolución, artículo 407 de la ley, que no están sancionadas con esto de disolución de pleno derecho. Pareciera que el legislador le quiso dar a la pérdida de pluralidad una consecuencia un poco más grave, más automática, por decirlo de alguna manera, al sancionarla como disolución de pleno derecho. Nuevamente, importante es decir que la disolución de pleno derecho encarna que no hay una extinción automática, sino únicamente el inicio de la liquidación sin que sea necesario un acuerdo de disolución. En alguna oportunidad se decía incluso que la disolución de pleno derecho no era reversible. Sin embargo, curiosamente hay un acuerdo plenario o un precedente de observancia obligatoria del Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos que establece que es procedente la inscripción en el registro de la regularización de una sociedad que ha incurrido en causal de disolución de pleno derecho. Es decir, siendo una disolución de pleno derecho, según este criterio registral, esta puede ser revertida. Y importante también es tener en cuenta que una sociedad que ha incurrido en una causal de disolución de pleno derecho, puede ser por la pérdida de la pluralidad de socios, puede seguir operando. No sé, Alfonso, ¿qué opinión te merece? Es claro que el legislador quiso poner una sanción bastante clara y drástica a la pérdida de pluralidad. Una sociedad que no tiene una pluralidad de socios, no la recompone dentro de los 6 meses que tú mencionabas, si es que la pierde, ¿no?
debe salir del mercado, ¿no? Debe empezar un proceso de disolución y liquidación. Y esto de disolución de pleno derecho efectivamente enfatiza esa severidad con la que el legislador del 98 de la Ley General de Sociedades actual quiere marcar la falta de pluralidad, ¿no? La falta de pluralidad es algo que el ordenamiento en principio no tolera. Hay algunas excepciones a la falta de pluralidad, ¿no? Ya mencionaste tú, Francisco, que se puede perder la pluralidad durante 6 meses como máximo, ¿no? La sociedad puede dejar de tener pluralidad de socios por un plazo que no exceda de 6 meses. Entonces es una primera excepción que tú mencionaste. Cabe señalar que hay algunas más que son curiosas, ¿no? Una es cuando el Estado es el socio de una sociedad anónima, cabe que sea el único socio. O sea, hay un privilegio estatal. Lo que decía es que cabe señalar que hay algunas excepciones adicionales a la de los 6 meses de pérdida de pluralidad, ¿no? Una es como decía, el hecho de que el Estado, cuando el Estado es el socio de una sociedad, el Estado puede ser el socio único. Ahí no hay un requisito de pluralidad, ¿no? Se le da este privilegio al Estado. Y también hay algunas normas especiales que regulan casos de pluralidad específicos, ¿no? Por ejemplo, la ley de banca permite que las sociedades del sistema financiero y del sistema de seguros tengan subsidiarias que no tengan pluralidad de socios. También la ley del mercado de valores establece ciertos supuestos en los que las sociedades agentes de bolsa pueden tener subsidiarias que no tienen pluralidad de socios. Entonces hay un universo pequeño, pero de ciertas excepciones a esta pluralidad. Creo que eso es algo que también hay que mencionar. Pero la regla general en nuestro ordenamiento hoy es la que señala Francisco, ¿no? Que la pluralidad es la norma. Las sociedades deben constituirse con al menos 2 socios y mantener estos 2 o más socios mantener la existencia, digamos, el número de socios en 2 o más durante la existencia regular de la sociedad. Esa es la norma actual. Y esto calza con algo en lo que te pediría tu opinión, Francisco, que es el tema de la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Que si bien es una entidad que está regulada por una ley especial, como ustedes saben, por la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada, que no es una sociedad, es una entidad de otra naturaleza, pero de todas maneras justamente tiene esta lógica de ser una entidad en la cual el dueño, digamos, el interesado que forma esta entidad es una persona y solo puede ser una persona, que la ley llama titular. Sí, así es. Efectivamente, como tú has mencionado, existe en nuestro país este decreto ley formulado hace muchísimos años en el denominado o autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que regula la empresa individual de responsabilidad limitada. Como tú mencionas, en efecto, la IRL es un vehículo jurídico, es una entidad jurídica que permite llevar a cabo actividad empresarial sin necesidad de contar con esta pluralidad de socios. La IRL no es una sociedad, es una IRL, es una persona jurídica distinta a la sociedad. Y la característica de la IRL es que puede ser constituida y debe mantener además, debe ser constituida y debe mantener además una persona natural a lo largo de su vida. De repente alguno pensará o habrá pensado en alguna oportunidad que la IRL satisface la necesidad de una sociedad unipersonal, ¿no? De repente alguien se pregunta, ¿para qué es necesario una sociedad unipersonal si ya existe en la IRL? La respuesta está en lo que acabamos de mencionar. Primero, la IRL debe ser constituida y debe mantener como titular a una persona natural. No es posible que una IRL sea constituida o tenga como titular a una persona jurídica, de forma tal que ahí ya tenemos una limitación importantísima, ¿no? Una persona jurídica no puede ser titular de una IRL. Y además, si es que la IRL requiere tener la participación de otro inversionista, o sea, si pudiera o si quisiera tener otro titular, tendría que dejar de ser una IRL y más bien recurrir al proceso, al procedimiento de transformación en otra persona jurídica. Tendría que ser una sociedad. Y bueno, esto nos lleva a qué cosa se ha querido hacer ahora en el anteproyecto de la nueva Ley General de Sociedades. Sí, gracias, Francisco. Efectivamente, la IRL como entidad es muy importante, en nuestro ordenamiento se usa mucho, pero tiene las limitaciones que tú has mencionado, ¿no? Hay ciertas limitaciones técnicas que impiden que la IRL cubra todas las necesidades de una entidad unipersonal desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, eso llevó al momento de discutir este proyecto de nueva Ley General de Sociedades a considerar incluir la posibilidad de sociedades unipersonales, es decir, sociedades que tengan un solo socio,
ya sea desde el inicio, lo que llamamos unipersonalidad originaria, desde la Constitución misma, como durante su vida, que ya no haya restricciones, ¿no? Y el tema fue analizado desde muchas perspectivas. Se llegó rápidamente a la conclusión de que la EIRL, si bien era, como dije, una entidad importante en nuestro ordenamiento y en nuestro mundo empresarial, sobre todo asociado a la pequeña empresa, no cubría todas esas necesidades. Entonces, que era necesario ir un poco más allá y regular la unipersonalidad en la Ley General de Sociedades. La propuesta entonces del proyecto es que dos formas societarias, que son ciertamente las más empleadas, la sociedad anónima y la sociedad comercial de responsabilidad limitada, puedan irrestrictamente ser sociedades unipersonales. ¿Qué me refiero con esto? A que puedan tener un solo socio, ya sea desde el inicio o durante la vida de la sociedad, en cualquier momento, que no haya ninguna restricción para ello, ¿ya? Eso es interesante porque eso haría que el acto constitutivo de la sociedad ya no sea un contrato, sino ya no sea un acuerdo de voluntades de dos o más socios para constituir la sociedad, sino que sea en este caso un acto unilateral. Si una sola persona va a crear la sociedad, claramente ahí no hay un acto contractual, sino hay un acto unilateral, un acto jurídico unilateral, claramente. Entonces, pero esa es la posición del proyecto, que la posición es liberalizar el tema de la unipersonalidad respecto de estas dos formas societarias. Entonces ahí cabe la pregunta, ¿por qué estas dos formas societarias? Solamente porque son las más empleadas, de lejos son las más empleadas, ¿no? Pero solamente por eso, y en realidad no es por eso, es una cuestión un poco más conceptual. A ver, las sociedades tienen muchas funciones, ¿ya? Sirven a un conjunto de funciones en el sistema económico, ¿ya? Vamos a mencionar para simplificar dos. Básicamente, la primera es, claro, sirven para establecer, las sociedades son un conjunto de reglas ya preestablecidas por la ley, ¿no?, que ayudan a la interrelación de una serie de personas que giran en torno a la sociedad. Por ejemplo, la relación entre los socios, ¿no? ¿Cómo es la relación entre los socios? ¿Cuál es la relación de esos socios con la sociedad? La relación de la sociedad con los acreedores, con otras personas que se vinculan con la sociedad, como los acreedores o los proveedores. En fin, toda esa interrelación de diferentes entidades se organiza en torno a este núcleo llamado sociedad, ¿ya? Por eso una parte de la doctrina anglosajona llama a la sociedad un nexo de contratos, en atención a estas diferentes relaciones jurídicas que se dan en torno a una sociedad. Entonces, esa es una función de la sociedad, generar esas relaciones, ¿no? Ser una estructura jurídica, por no decir contractual, sino jurídica, en la cual se establecen las reglas de estas diferentes relaciones. Pero esa es una función de la sociedad. La segunda, que es muy importante, es la sociedad es un elemento para manejar el riesgo. La sociedad es una forma en la que los empresarios manejan y dispersan, ¿no?, controlan el riesgo. Esa es una actividad que los empresarios tienen que hacer, evidentemente, controlar sus riesgos. Y la sociedad es un instrumento fundamental para ese control de riesgos. Y ese control de riesgos se puede dar a dos niveles, simplificando las cosas. Uno es la consabida responsabilidad limitada. Hoy en día la forma de hacer negocios es a través de sociedades de responsabilidad limitada, que impiden que los acreedores de la sociedad vayan contra el patrimonio personal de los socios en caso de falencia de la sociedad, en caso del patrimonio de la sociedad no sea suficiente para pagar las deudas de la sociedad, ¿no? Incluso las sociedades de responsabilidad ilimitada, que ya no se usan, también generan un nivel de protección del socio, porque, claro, antes de ir contra el patrimonio del socio, tienen que ir contra el patrimonio de la sociedad. Además, los socios tienen una relación entre ellos y cada uno responde, si bien son solidarios frente a los acreedores, una sociedad de responsabilidad ilimitada, son solidarios frente a los acreedores, en sus relaciones internas tienen diferentes porcentajes de participación en el riesgo. Entonces, son formas de controlar el riesgo frente a los acreedores. Pero decía que hay un segundo elemento para tomar en cuenta en este punto del control de riesgos, y es que también las sociedades permiten aislar un patrimonio y protegerlo de los acreedores de los socios. ¿Ya? Me explico, o sea, si el acreedor de un socio participa en la constitución de una sociedad, al generarse una entidad patrimonialmente autónoma, ya un acreedor del socio, ¿no?, un acreedor personal del socio, no podrá ir contra los bienes de la sociedad. Los bienes de la sociedad están protegidos por esta autonomía patrimonial de la sociedad. Entonces, esto también es muy importante porque, por ejemplo, los grandes conglomerados empresariales aíslan los riesgos de sus diferentes actividades. No tienen una actividad, digamos, de producción de cemento y una actividad de producción de energía, ¿no?, hidroeléctrica, justamente para la industria del cemento, pero son dos actividades separadas. Una primera opción es tener estas dos actividades bajo una misma sociedad, pero eso vincula y mezcla los riesgos de ambos negocios, que son negocios distintos, separados, ¿no?, como negocios. Entonces, una opción para manejar ese riesgo es tener dos sociedades separadas, ¿no? Y así, por ejemplo, los bancos que presten dinero para financiar las actividades de esto no van a tener que analizar el riesgo conjunto
de ambas actividades, sino que los riesgos van en diferentes sociedades, ¿no? Este aislamiento de riesgos es fundamental en las sociedades, ¿no? Y claro, si una sociedad quiere darle garantías a la otra, se pueden dar garantías cruzadas, pero facilita mucho la obtención de créditos, el aislamiento de riesgos, ¿no? Entonces, todas estas son funciones fundamentales en una sociedad. Y estas funciones no requieren de la pluralidad de socios. Cuando un empresario, por ejemplo, está constituyendo una sociedad para aislar su riesgo, en realidad puede no tener un socio, puede no requerir el socio. Entonces, ¿por qué el ordenamiento le va a impedir usar esta sociedad en su función, ya no de organización, de trabajo entre socios, pero por qué le va a impedir usar la sociedad en su función de elemento de control de riesgo? No debería. Entonces, y esa además es la tendencia mundial. Hoy en día las sociedades unipersonales están admitidas en el mundo en diferentes niveles. Vamos a hablar de eso un poquito más en un momento. Pero bueno, con esto el proyecto entonces se está adscribiendo a lo que es una corriente mundial, ¿no? No es que está creando algo nuevo, sino que en realidad estamos llegando tarde en el Perú a un concepto que ya está muy desarrollado en otras jurisdicciones. Que resumo es reconocer que las sociedades no solamente sirven para organizar a los socios, ¿no?, a una pluralidad de socios, sino que también sirven para dispersar o controlar el riesgo. Y que muchas sociedades se centran en esa segunda función nomás, la de dispersar el riesgo. Y que en ese caso no habría razón para no permitir sociedades unipersonales, ¿no? Termino esta un poco larga intervención simplemente comentando que, como les decía, en el mundo esto ya está bastante desarrollado, ¿no? En el mundo anglosajón, ¿no?, en Inglaterra, en Estados Unidos y muchos países que derivan sus sistemas jurídicos de lo que llamamos el common law, este es un tema ya totalmente resuelto, ¿no? Las sociedades, sobre todo las sociedades anónimas, ¿no?, pueden ser sociedades que tengan un solo socio, y eso es algo indiscutible, no tiene mayor debate, ¿ya? En el mundo jurídico que viene de la tradición europea, continental, ¿no?, romana, digamos, ha tardado más en calar el concepto, pero ya caló de alguna manera, y todos los ordenamientos o la mayoría de ordenamientos desarrollados permiten alguna forma de sociedad unipersonal. No una entidad específica como la IRL, distinta conceptualmente a la sociedad, sino sociedades unipersonales. En algunos casos es bastante más irrestricto y en otros casos solamente se permite en formas societarias específicas creadas para el efecto, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos la experiencia colombiana. En Colombia se permite la unipersonalidad en la sociedad anónima simplificada, es un tipo específico de sociedad anónima que es la que más se usa en Colombia, ¿no? También se permite en Argentina, también se permite en Chile, por ejemplo, tiene una experiencia relativamente reciente con una sociedad simplificada también, que los chilenos llaman sociedad por acciones, que también se puede constituir sin pluralidad de socios, ¿no? Entonces, no es una novedad lo que el proyecto está planteando, es una tendencia mundial, como les digo, a la que creo el Perú está llegando tarde. No sé, Francisco, si tendrías algo que agregar. En realidad no, Alfonso, es muy bueno que el proyecto haya actualizado al Perú, como tú dices, a la par de países en donde esta discusión ya es hasta inimaginable, ¿no? O sea, en otros países hasta verían inaceptable que se tenga que discutir un tema como la prohibición de la unipersonalidad o la exigencia de la pluralidad. Noto, Alfonso, además que el proyecto de Ley General de Sociedades no contempla la desaparición de las EIRLs, o sea, permite que las EIRLs continúen existiendo, incluso en caso de que se apruebe este proyecto de ley. Lo cual me parece también bastante positivo, porque aquellas EIRLs que en su momento escogieron serlo porque era el único mecanismo jurídico que daba a una persona natural hacer negocio, hacer actividad empresarial de esta forma, puedan continuar existiendo y no tengan que recurrir a los costos legales, probablemente, de tener que transformarse en una sociedad. Es decir, las sociedades anónimas unipersonales podrán empezar a constituirse una vez que el proyecto sea ley, pero las EIRLs constituidas antes y aquellas que se quieran constituir incluso después de la entrada en vigencia de la nueva ley podrán hacerlo, ¿no? Podrán seguir coexistiendo estas dos formas jurídicas y probablemente con el paso de los años la EIRL, con, digamos, la mano invisible de la economía, termine cayendo en desuso, ¿no?, sin que tenga que darse una ley exigiendo que se transformen, exigiendo que se constituyan nuevas EIRL. Lo que dices es cierto. El proyecto, cuando fue discutido, en un momento se planteó la posibilidad de eliminar a la empresa individual de responsabilidad limitada, en el entendido que se iba a usar pues masivamente la sociedad unipersonal y ya no iba a ser necesaria esta forma de organización empresarial, la EIRL, que tiene una ley especial, etc., ¿no? Pero rápidamente se llegó a la conclusión contraria, ¿no? Una forma societaria que tiene una larga tradición en el Perú
¿no? En el año 76, como decías hace un momento, en el año 76 empezó a regularse la IRL en el Perú. No tiene mucho sentido eliminarla abruptamente, ¿no? Es una forma además muy usada de organización empresarial para la pequeña empresa, sobre todo, como sabemos. Entonces, no tenía mucho sentido en el derecho mercantil, que es un derecho que lo que tiene que hacer es darle opciones al ciudadano, al usuario, por decirlo de alguna manera, para organizarse de la forma que le resulte más conveniente. No tenía sentido ser rígidos y eliminar la IRL. Coincido contigo en que el tiempo dirá si la sociedad unipersonal tiene suficiente acogida como para ir desplazando a la IRL, ¿no? Eso lo dirá el tiempo, pero no tenía mucho sentido, creo que fue un acierto del proyecto no eliminar la IRL de ninguna manera, ¿no? Creo que fue una buena decisión, el tiempo dirá qué es lo que prefiere usar el empresario para organizarse. Probablemente ocurrirá, ¿no? La caída en desuso de la IRL, considerando que la sociedad anónima es una persona jurídica, regulada de una manera mucho más flexible que la IRL. O sea, va a tener todas las ventajas que tenía la IRL y además todas las flexibilidades que tiene. Yo también creo eso, pero a veces no hay que menospreciar el poder de la costumbre, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he pensado muy interesante el apego que tenemos en el mundo comercial peruano a usar las letras de cambio, que son estructuras pensadas para una situación tripartita, ¿no? Y que, bueno, hoy día se usan en una situación bipartita, entonces a veces están llenas de formalismos un poco rígidos, ¿no? Yo pensaría que los empresarios, los comerciantes deberían usar el pagaré, que es mucho más flexible, ¿no? Sin embargo, el pagaré tiene una lógica, al menos psicológica, como un documento más bancario, ¿no? Entonces, seguimos en el mundo comercial usando las letras de cambio con muchísima profusión, ¿no? Entonces, he aprendido a no menospreciar el poder de la costumbre. La costumbre es muy, cuando está muy arraigada, es algo que persiste, pervive, ¿no? La dependencia del riel que mencionaba North, ¿no? Entonces, no sé, el tiempo lo dirá, va a ser un experimento interesante. ¿Y cómo así llegamos al siglo XXI con la ley actual de sociedades todavía exigiendo la pluralidad de socios? ¿Qué es lo que ha justificado a lo largo de tantos años, de tantos siglos, que siga siendo exigible la pluralidad de socios? ¿Qué pensamientos te trae? Tocas un tema que efectivamente no se ha tocado todavía y que es fundamental, ¿no? Bueno, ¿por qué, no? Y claramente hay un arraigo histórico a la concepción contractual de la sociedad, ¿no? La sociedad está vista como un contrato, es conceptualizada originalmente en su concepción clásica como un contrato, ¿no? Entonces, ya de por sí el contrato tiene que tener a más de una parte. El contrato pues, regula relaciones jurídicas de contenido patrimonial entre partes. Entonces, pensar en un contrato de una sola parte es un contrasentido, ¿no? No puede existir un contrato en el que haya una sola parte. Entonces, igual, ¿no? Dentro de esa concepción contractual de la sociedad, no cabe pues, una sociedad unipersonal, como no cabe un contrato unipartidario, digamos, un contrato con una sola parte, no tiene ningún sentido. Bueno, dentro de esa concepción tampoco tiene sentido la sociedad unipersonal. Esto tiene arraigambre histórica muy profunda, tú seguro nos vas a poder hablar un poco más de eso. Pero antes de ello, claro, decir que esa ha sido la concepción definitoria de la sociedad, ¿no? Hasta antes del año 98, la sociedad seguía siendo definida por toda la legislación societaria como un contrato. El contrato de sociedad tiene tales características, la sociedad es un contrato, ¿no? Lo decía el código, los dos códigos de comercio que hemos tenido, lo decían en su momento. La ley de sociedades previa a la cual lo decía. La ley actual se separa un poco de ese concepto al no calificar a la sociedad como contrato, pero a la vez no hace mayor distinción, ¿no? Entonces, como decía, en el mundo moderno ya se reconoce que las sociedades cumplen diferentes funciones, que no solamente son funciones de interrelación o de regulación de la interrelación de partes o de individuos, sino que también están asociadas claramente a la dispersión, al control del riesgo, ¿no? Entonces ya una concepción de la sociedad que se escapa de lo contractual y que va un poco más a entenderla como una entidad que tiene múltiples funciones económicas, nos libera de la unipersonalidad, ¿no? Creo que va por ahí, pero no sé qué más podrías agregar ahí. Tú generalmente tienes una visión bastante documentada del desarrollo histórico, ¿eh? Bueno, la verdad, básicamente ratificar lo que tú habías dicho, ¿no? O sea, efectivamente, la sociedad fue vista siempre como un contrato. O sea, la idea de una sociedad como una persona jurídica, como un centro de imputación, quiero decir, con responsabilidad limitada, emisora de acciones, ¿no? Es una concepción bastante moderna, ¿no? O sea, si nosotros queremos remontarnos a algunos siglos atrás,
la sociedad que tenemos hoy no existía por entonces. De hecho, si miramos el digesto de Justiniano, ¿no? O sea, si nos vamos tan lejos como al Imperio Bizantino, no existía la sociedad entonces. La sociedad en ese momento estaba regulada como un contrato. Las societas, ¿no? El contrato de sociedad estaba regulado como un contrato y era algo muy parecido a lo que hoy llamaríamos un consorcio, ¿no? O sea, la unión de una o más personas, perdón, la unión de dos o más personas para llevar una actividad empresarial, ¿no? Y en verdad, a esa idea, a esa noción de sociedad como contrato, como tú bien has dicho, como negocio jurídico, por lo menos bilateral, si no plurilateral, se le fue añadiendo a lo largo de los siglos otras características, las más importantes, por supuesto, la personalidad jurídica, ¿no? De la Media. Aparece la Compañía de Indias Orientales, ¿no? La Compañía de Indias Orientales es una sociedad ya con personalidad jurídica. Estamos hablando del siglo, comienzo del siglo XVII. Y luego, más adelante, se le añade a esta noción la responsabilidad limitada, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir de todo esto es lo que tú ya nos has planteado, que finalmente la sociedad de hoy se forma como una evolución, ¿no? Como una evolución de una institución jurídica que fue, como toda institución jurídica, adaptándose a las exigencias de su tiempo, pero que en un inicio era un contrato de sociedad. Hoy por hoy ya pedir o seguir diciendo que la sociedad tenga que construirse necesariamente como un contrato o como un negocio jurídico bilateral o plurilateral es un rezago, ¿no? Del entendimiento antiguo, del entendimiento histórico. Sin mayor correlato en la práctica, en las necesidades. Sí, totalmente de acuerdo, efectivamente, y como que nos estamos liberando ya de esa concepción, al menos en la ley del 98 fue un paso adelante, creo, al menos conceptualmente, en ya no calificar a la sociedad como contrato. Y, por ejemplo, la acción permisiva de la personalidad sería otro avance en ese sentido. Bueno, muchas gracias a Yusef Becas por la invitación. Creo que realmente hemos cubierto en un poco más del tiempo esperado, pero hemos cubierto el tema, los puntos principales del tema, tanto de cómo está regulada la unipersonalidad actualmente, como qué cambios plantea el proyecto, ¿no? Y ojalá que el proyecto pueda ser ley en algún momento no muy lejano. Este es un tema, el de la unipersonalidad, que yo creo que traería muchos beneficios al sistema en general. Sí, muchas gracias también a Yusef Veritas. Yo coincido con Alfonso, evidentemente, en la necesidad de consagrar de una vez en nuestro ordenamiento jurídico a la unipersonalidad. Creo que el principal beneficio va a ser la flexibilidad y ya las personas que con el paso del tiempo se vayan adecuando a la idea de la sociedad unipersonal ya no tendrán que elegir o investigar sobre esta especie particular que es la IRL, sino espero que más bien canalicen sus emprendimientos a través de esta forma jurídica que es la sociedad, que como sabemos es una entidad mucho más flexible, mucho más conocida, mejor regulada que la IRL. Estar aislados en